Buena gente, ¿cómo están? Soy Mati Dicap y hoy estamos en un nuevo videito sobre Pixels. Antes que nada le quiero agradecer inmensamente a la comunidad que le dio un apoyo increíble a mi primer video de Pixels. Después también se unió al sorteo que hicimos celebrando el aniversario de Argentina campeón del mundo con Warlock, Maxtor, Propenso, Indira. Gracias por participar en el sorteo, gracias por el apoyo increíble que le dieron en el primer video. Y hoy estamos con un segundo video para hablar un poquito del evento de Mocha. Antes que nada, bueno, estamos acá en el centro de Terravila. Como ven, el árbol del evento de Navidad ya está terminado con todos sus objetos de decoración y la estrella arriba. Voy a hacer otro videito respecto a esto para explicar cómo conseguir cada uno de los objetos de decoración del árbol. Pero bueno, el videito de hoy estamos para explicar cómo es el evento de Mocha. Para ir al evento de Mocha, por si no saben, se tienen que ir para acá arriba y van a entrar en esta especie de tráiler que hay al lado del HQ Pixels. Para hacer el evento de Mocha, los que ya jugaron en algún momento el evento de Other Spec se van a dar cuenta que es algo muy pero muy parecido. Este evento básicamente lo que vamos a tener que hacer es armar acá, craftear estas estrellas que se llaman Mocha Star, y hay un ranking que va a figurar acá abajo a la izquierda que dice Mocha Star Leaderboard, donde muestra cuánta cantidad de estrellas tiene cada persona. Bueno, hay un montón de premios, hay como $80.000 en premios y los premios más importantes se los van a llevar en el top 10. Y bueno, les voy a contar cómo es que participamos de este evento. Bueno, lo primero que tienen que saber es que se les va a dar una batería que se encuentra en esta máquina de acá a la izquierda de arriba, que dice claramente baterías, más fácil imposible. Ustedes una vez por día van a poder reclamar baterías. Les puede dar tres cantidades de baterías aleatorias: 9 baterías, 18 baterías o 27 baterías. Entonces, una vez por día ustedes tienen que venir, hacer clic acá. Acá en este caso a mí me dio 9, vengo con mala suerte. La primera vez que busqué me dio 9, la segunda también. Hay gente que por ahí ya sacó varias veces 27, que seguramente van a ser los que más ítems van a poder sacar y van a poder craftear más estrellas. Una vez que tenemos las baterías, nos vamos a venir a esta máquina que está acá arriba a la derecha, que es como la típica máquina de gachas. Acá lo que podemos hacer es con las baterías, metemos una batería y tengan en cuenta que cada batería que metamos nosotros nos va a consumir 10 de energía. Como vieron, recién tenía 33, puse una batería y me consumió 10 de energía. Así que vayan teniendo en cuenta la energía que tienen diariamente como para poder intercambiar, digamos, sus baterías por los premios acá y utilizar cada batería 10 de energía. Yo particularmente no pienso gastar todas las baterías ahora. Lo que quiero hacer es juntar todas las baterías a lo largo del evento y ir juntando los otros elementos que nos pide para craftear las estrellas y hacerlo cuando esté por terminar el evento. La verdad que no quiero comprar mucho en el market, gastar berry para comprar mucho en el market, porque yo particularmente, no es una recomendación de inversión ni de juego ni de lo que sea. Estoy holdeando el berry, como pueden ver acá arriba tengo 37.000, que además tengo un poquito más entre los ítems que tengo para vender en el market, porque creo que cuando salga el capítulo 2 de Pixels, el berry va a ser bastante más difícil de conseguir. Entonces, obviamente, va a pumpear el precio. Así que no es una recomendación ni nada, pero yo por ahora guardo mi berry y voy a guardar todas las baterías para quemarlas y usarlas en el final del evento, teniendo en cuenta cuántas estrellas hizo cada persona y demás. Así que bueno, una vez que pusimos la máquina, pasan unos segundos y podemos agarrar el premio. Collect Prize, pum, y me dio un Ángel Aura, que es esto que está acá. Estos son los ítems con los que vamos a craftear la estrella. Para craftear, ¿cómo hacemos? Nos acercamos acá a este laboratorio que hay en el medio con una computadora, y acá en este cartelito van a ver que hay como una tabla de elementos periódicos, lo típico que estudiábamos en las clases de química. Bueno, para craftear las cosas lo que vamos a tener que hacer es venir acá y tenemos dos maneras de craftear cada cosa, usando los mismos elementos que nos dan y que vamos crafteando. Estos elementos los puede tirar aleatoriamente también la máquina de gachas, donde metemos las pilas. Entonces podemos llegar a juntar estos elementos y cambiarlos por otro que necesitemos. Yo particularmente recomiendo utilizarlos, no usarlos para craftear otros elementos. Y después cada uno de los elementos se puede craftear además utilizando un ítem que nos da la máquina y ítems que se generan en el juego. Por ejemplo el Sap, por ejemplo acá la Small Look Potion. Después tenemos acá el Wilda Boo, se hace con un Clay, un Construction Power, un Wax y el Wilder Block, que es un elemento que te da también la máquina. Siempre todo va a tener un elemento que te da la máquina, porque es la manera de limitar
hacer que no hagas ilimitadamente un montón de objetos comprando token y comprando en el mercado. Bueno, acá lo mismo. Tenemos la opción de utilizarlo con las letritas de la tabla periódica y si no, podemos hacerlo acá con esta moneda que nos da la máquina, un huevo explosivo y un Ironite Bar. Con Hexa también, letras. Y después tenemos el Connector Crystal que nos da la máquina, el Shrapnel, qué difícil pronunciar esto, ¿no? Podría ser un nombre un poco más fácil, Shrapnel, o como carajo se diga, y después un Silk Fever. Con estos tres elementos le damos acá a crear, va a tardar 30 segundos como dice acá, y nos va a dejar recolectar como cuando creamos cualquier receta en cualquier NPC. Y el último, el Dreamix, que también podés utilizar las letritas o podés utilizar los ítems, que en este caso es una Silk Slug Spider y una harina. Unos minutos más tarde. Bueno, ahí yo me fui a buscar los ítems que me faltaban para mostrarles cómo se craftea. Y acá para craftear este capneo, por ejemplo, me pide esta monedita que ya la tenía, un huevito explosivo y los Ironite Bar, una de cada una. Así que le vamos a dar crear y como ven ahí, después de los 30 segundos... nos va a crear el capneo. Ahí terminó y lo recolectamos. Como ven, acá está. Ya tenía uno en el inventario, ahora tengo dos. Lo mismo, por ejemplo, acá con el Conexa, que como ven acá abajo en el inventario tengo uno. Voy a craftear el segundo. Bueno, ahí se terminó. Recolectamos y ya tenemos nuestro segundo Conexa. Algo importante para que tengan en cuenta es que también al craftear, cada vez que generamos un objeto también consume 10 de energía. Así que tengan en cuenta eso porque es importante para el cálculo de toda la energía que tenemos que usar. Y ahora vamos a ir a forjar la primera estrella. Bueno, ya tenemos todos los elementos. Y acá dice que son unas gemas celestiales forjadas por la unidad de las tribus de Moca, que irradian brillo cósmico en el Mocaverso. Bueno, esta es otra parte importante que ahora les voy a explicar, pero primero vamos a forjar la primera estrella. Ya tenemos un DM, un CN, un CK, un BU, un AN y le damos crear. 12 segundos después. Ahí está listo, también tarda 30 segundos y nos consumió 10 de energía también, así que lo recolectamos. Y ahí tenemos nuestra primer estrellita Moca, así que esta es la manera de forjar estrellas. Bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, acá habla de las tribus de Moca. Hay otra parte del evento que es muy importante, que es la competencia justamente de las tribus. Las tribus que son, si ustedes sacaron su Moca ID, les daba la posibilidad... Ahí les voy a mostrar, de obtener estos NFT gratuitos de Moca. Son estos 5 que son las 5 tribus que hay. Ustedes van a tener que ir a la siguiente página que les voy a mostrar ahora. Van a venir a esta página que les voy a dejar en el link en la descripción de este video y van a entrar acá una vez que ya tengan su Moca ID. Si no lo tienen, también les voy a dejar mi código de invitación para que ustedes puedan entrar y crearse una cuenta, un Moca ID que lo relacionan con su cuenta de Pixels desde el dashboard. Y bueno, van a hacer acá clic en Join Now. Van a venir acá donde dice mirar todas las misiones y van a ir a Time Bound Missions. Acá van a ver que está esta que dice craftear estrellas. Acá van a ver todos los premios que hay. El primer puesto se va a llevar 450 Realm Points. Los Realm Points por ahora yo no los utilicé, pero supuestamente los podés usar para giveaways, para airdrops de otros proyectos que tienen partner con Moca. Y también el primer puesto se va a llevar un NFT de Moca. Los NFT de Moca actualmente están en un floor price, el más bajo que hay, de 3,5 Ethereum, más o menos unos $8.000, para que tengan una idea. Después del segundo puesto al décimo puesto va a haber 450 Real Points y una LAN para cada uno de esos puestos que queden entre el primero y el décimo. Y después del puesto 11 al 100 va a haber 300 Real Points, bonus reward pool que te pueden dar una LAN, 6 pets de Pixels y estos Looking Echoes que la verdad no tengo idea qué es. Si alguien sabe, por favor que me lo deje en los comentarios, estaría bueno saberlo porque no tengo la menor idea qué puede ser. Y después, si volvemos acá a las Time Bound Mission, tenemos esta misión que es de las que les hablaba, que es la misión de tribu.
hacen clic acá y del lado derecho les va a dejar unirse a cualquiera de las 5 tribus que hay. Al final del evento, la tribu que haya forjado más estrellas va a ser la que gane este premio. O sea, todos los que estén en esa tribu van a ganar 70 Real Points y hay una pet y otra vez estos Looking Echoes por 25 que se pueden obtener para los que estén en el grupo ganador. Van a poder seleccionar acá entre los 5 grupos. Yo específicamente seleccioné Neocapitalist. ¿Por qué seleccioné esto? Porque TIF, que es la guilda actualmente más grande en el juego, tengo entendido por un grupo en el que estoy de Pixel de habla hispana, que es por el que va a ir por esa tribu. Entonces, al ser la mayor cantidad de jugadores del juego, es muy probable que salga esta. Igual es a elección, pueden elegir las que les guste, pueden elegir porque les guste el avatar, o pueden elegir por lo que sea que a ustedes les parece la tribu que quieran. Cuando termine el evento, si esa tribu gana, se llevan estos premios que están acá. Y bueno, gente, lo único que queda para marcar acá es el Left 4 Right Display, que antes estaba en el evento del carnaval. Era el famoso juego que tenías que elegir si izquierda y derecha, y el que de menos cantidad de gente había era el que ganaba. Estaba acá hasta que empezó este evento, por lo menos estaba funcionando. Vos, si venías hasta acá adentro y hacías clic acá, te mandaba directamente al juego dentro del carnaval. Ahora está desactivado. Yo sospecho que esto es porque en algún momento, tal vez del evento este de Mocha, lo activen con alguna razón para poder generar más elementos de la tabla periódica, para poder generar elementos de estos que se sacan de la máquina. No sé, es una que tiro, una especulación, algo que me parece que puede llegar a pasar. Así que bueno, gente, nada, eso fue más o menos el videito que quería hacer sobre el evento de Mocha. Por ahí abajo les voy a dejar a Mario, que va a pasar con mis redes sociales. Es muy importante que me sigan en mi cuenta de Twitter, @mundogeekup, donde voy a dar más contenido de Pixels. También hace poquito hicimos un sorteo por el aniversario de Argentina campeón del mundo. Y bueno, nada, es donde más interactúa la comunidad de Pixels, así que la cuenta de Twitter es muy importante. También, obviamente, les quiero agradecer el apoyo inmenso que le dieron al primer video que creé de Pixels. Estoy totalmente agradecido con la comunidad, no me esperaba la reacción y el apoyo que me dieron. Y bueno, ya saben, ayudan muchísimo con un like, dejando un comentario, suscribiéndose sobre todo, y activando la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos videitos que subo. Es el apoyo más grande que le pueden dar a los creadores de contenido. Bueno, eso es todo. Voy a dejarles también mi canalcito de Twitch acá, que prendo ahora. No estoy prendiendo con un horario fijo, pero síganme y denme un follow ahí en Twitch, así se enteran cuando prendo, se vienen al chat. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat, contesto dudas, compartimos nueva info. Están buenos los streams, se están armando stream buenos. Bueno, gente, nada, este fue el videito. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo videito de Pixels. ¡Chau!